Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien, con cafecito en mano y listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y paisajes que quitan el aliento. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de esas series turcas que, prepárense, los van a enamorar al instante. Sí, lo sé, ya existen miles de recomendaciones, pero yo les traigo una selección personal, con ese toque especial que a ustedes tanto les gusta. Series que me han robado el sueño, me han hecho reír a carcajadas y, seamos sinceros, me han dejado alguna que otra lagrimita en la almohada. ¿Por qué? ¿Qué sería de una buena serie turca sin un poquito de drama, verdad? Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se arrepentirán. Todas las semanas les traigo contenido fresquito con las últimas novedades del mundo de las series turcas, reseñas, análisis, chismes y mucho más. Así que únanse a esta comunidad de apasionados por Turquía y sus historias. Compartimos el amor por la cultura, la gastronomía, la música y por supuesto las series. Y ahora sí, vamos al lío. La primera serie de la que quiero hablarles es una que probablemente ya hayan escuchado nombrar, pero que si aún no la han visto, no saben de lo que se están perdiendo. Se trata de Erkencikus, Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una inyección de alegría pura, un chute de vitamina C para el alma. En serio, si necesitan algo que les levante el ánimo, esta es la serie. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre, un lugar pintoresco lleno de aromas a especias y café turco. Sanem tiene una imaginación desbordante, sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, explorando lugares exóticos y viviendo aventuras increíbles. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, una empresa moderna y vibrante que contrasta enormemente con la vida tranquila y tradicional que llevaba hasta entonces. Allí conoce a Can, el fotógrafo aventurero e hijo del dueño de la agencia, un hombre carismático y atractivo que ha recorrido el mundo y vive según sus propias reglas. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es absolutamente palpable, una chispa que enciende la pantalla cada vez que están juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus discusiones, todo rezuma amor, una conexión irresistible que te atrapa desde el primer momento. Además, la serie tiene un ritmo ágil, personajes secundarios entrañables y situaciones muy divertidas, con momentos de comedia física que te harán reír a carcajadas. Si buscan una serie que los haga sonreír, sentirse bien y creer en el amor verdadero, Erkencikus es la opción perfecta. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, una postal constante de la ciudad, con sus calles empedradas, sus mezquitas imponentes y sus atardeceres mágicos sobre el Bósforo. Es como si estuvieras allí mismo. Siguiendo con las comedias románticas, pero con un toque un poco más maduro, les recomiendo Senkalkam. Esta serie también tuvo un éxito arrollador, y con razón. La trama se centra en Eda, una joven florista brillante y ambiciosa que proviene de una familia humilde. Eda sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, una oportunidad que le permitiría cambiar su vida y la de su familia. Sin embargo, pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante conocido como Robot por su frialdad y su obsesión por el trabajo. Serkan es un hombre de negocios implacable que ha construido su imperio a base de esfuerzo y dedicación. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses, un acuerdo que parece imposible dado lo diferentes que son ambos. Lo que empieza como un juego obviamente termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas tienen una química increíble, una conexión que traspasa la pantalla y te hace creer en su amor. La historia es muy entretenida, con giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen enganchado hasta el final. Senkalkam explora temas como el amor, la ambición, la familia y la importancia de perseguir tus sueños, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Además, el vestuario de Eda es para morirse de envidia. Ya verán. Sus looks son una fuente de inspiración constante con vestidos florales, faldas vaporosas y accesorios originales que marcan tendencia. Prepárense para tomar nota. Ahora, si lo que buscan es algo con más drama, intriga y giros inesperados, entonces Kara para Aşk es para ustedes. Esta serie es un thriller romántico que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo.
La historia sigue a Ömer, un detective de policía honesto y dedicado que está comprometido con Sibel, una maestra de escuela. Elif, por su parte, es una diseñadora de joyas exitosa que vive en Roma con su familia. Sus vidas se cruzan trágicamente cuando sus respectivos seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. A medida que investigan los crímenes, Ömer y Elif descubren una red de corrupción y secretos que los une de una manera que nunca hubieran imaginado. La serie tiene un ritmo frenético, una trama muy bien construida y unas actuaciones impecables. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, los protagonistas, son dos de los actores más talentosos de Turquía y su química es innegable, una conexión que se siente en cada escena. Si les gustan las series con suspense, romance y acción, Kara para Aşk no los decepcionará. Prepárense para noches sin dormir, porque una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción policial, el tráfico de diamantes y la lucha contra el crimen organizado, lo que la hace aún más interesante y relevante. Cambiando un poco de registro pero sin perder intensidad, les quiero recomendar Aşk Memnu. Esta serie es un clásico turco que, aunque se emitió hace ya varios años, sigue siendo tan relevante y adictiva como el primer día. La historia se basa en una novela del mismo nombre, una obra maestra de la literatura turca que explora los límites del amor y la pasión. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan es un hombre bondadoso y generoso, pero Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Lo que empieza como un juego de seducción se convierte en una pasión prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y emociones intensas. Beren Saat, que interpreta a Biter, ofrece una actuación magistral, una interpretación que te hace sentir empatía por su personaje a pesar de sus errores. La serie explora temas como el amor, la infidelidad, la ambición y la hipocresía social, con una mirada crítica a la alta sociedad turca. Si les gustan las historias clásicas con personajes complejos y tramas apasionantes, Aşk Memnu es una serie que no se pueden perder. Eso sí, tengan pañuelos a mano porque los van a necesitar. Prepárense para llorar a moco tendido. Otra serie que me ha impactado profundamente es Silla Beyaz Aşk. Esta serie narra la historia de Asl, una doctora idealista que cree en la bondad de las personas, y Ferhat, un sicario sin escrúpulos que ha perdido la fe en la humanidad. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. Lo que comienza como un matrimonio forzado, poco a poco se transforma en una relación compleja y apasionada, donde el amor surge en medio de la oscuridad. Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, los protagonistas, tienen una química explosiva, una atracción magnética que te hace creer en su amor, a pesar de las circunstancias. La serie explora temas como la redención, el amor incondicional y la lucha entre el bien y el mal, con una narrativa intensa y emotiva. Silla Beyaz Aşk es una serie intensa, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el primer momento. Si les gustan las historias de amor con un toque oscuro y emocionante, esta es su serie. Prepárense para un viaje emocional lleno de altibajos. Y para terminar con esta selección de series turcas imperdibles, les quiero recomendar una que es un verdadero fenómeno mundial, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y a su tribu Kayi mientras luchan contra sus enemigos, tanto internos como externos, para establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro imperio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie espectacular con una producción impecable, unas escenas de acción impresionantes y una trama que te engancha desde el primer momento. La serie explora temas como la fe, la justicia, el honor y la lucha por la libertad, con una narrativa épica y emocionante. Engin Altanduzi Atan, que interpreta a Ertuğrul, ofrece una actuación magistral, una interpretación que te hace admirar su coraje y su determinación. La serie te sumerge en el mundo fascinante de la historia otomana, con sus intrigas palaciegas, sus batallas épicas y sus personajes legendarios. Si les gustan las series históricas con acción, drama y romance, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no se pueden perder. Eso sí, prepárense para dedicarle tiempo porque tiene muchas temporadas. Pero les aseguro que valdrá la pena. Y bueno, mis queridos seriefilos, estas son solo algunas de las series turcas que creo que los van a enamorar al instante.
Obviamente hay muchas más y podríamos pasar horas hablando de ellas, pero estas son mis favoritas y las que creo que pueden gustarles más a ustedes. He intentado incluir una variedad de géneros y estilos para que haya algo para todos los gustos. En resumen, hoy hemos hablado de comedias románticas como Erkencikus y Senkalkapm, thrillers románticos como Kara para Ask, dramas clásicos como Ask Memnu, historias de amor con toques oscuros como Silla Beyaz y series históricas épicas como Dirilis, Ertuğrul. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención. Y si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan soñar, reír y, por qué no, llorar un poquito. Porque al fin y al cabo de eso se trata la vida, ¿no? De experimentar emociones, de conectar con los personajes y de dejarnos llevar por las historias. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Alguna de las que mencioné está en su lista? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus gustos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos seriéfilos y por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando muchas sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Nos vemos muy pronto con más series turcas y mucho más contenido para los amantes de Turquía. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao.